y bienvenidos a Día D. A medida que se va escudriñando en los currículums de quienes están en el entorno cercano del presidente Pedro Castillo, genera enorme preocupación en un país donde las minorías y las mujeres son permanentemente violentadas, sobre todo las mujeres, arrinconadas por la violencia sistemática y machista. Resulta que el flamante ministro de Transportes y Comunicaciones tiene una denuncia por violencia doméstica. El recién designado secretario general de Palacio de Gobierno también ha sido denunciado por violencia doméstica por la madre de sus hijos. Y es absolutamente sintomático las declaraciones lamentables respecto a la mujer, además de su abierta homofobia del flamante premier Guido Bellido. Preocupa porque, como he dicho, vivimos en un país en el que la mujer es permanentemente violentada y las más de las veces sus casos terminan en feminicidio, como el caso de Yamilet Córdoba en Piura. ¿Cuál va a ser la política de este gobierno si tenemos estos antecedentes de las personas en el entorno de Pedro Castillo? Vayamos al caso de Yamilet. El trajín cotidiano del día no permitió que se percataran de lo que había ocurrido en la habitación 208 de un hostal en Piura, donde encontraron a Yamilet muerta, con un pasador en el cuello, con una sábana en la boca, seguramente para ahogar los gritos de agonía de esta mujer que además presenta signos de abuso sexual. Durante la madrugada un cliente se queja, sube el administrador, toca la puerta, no tiene respuesta, toca con insistencia, ingresa y se encuentra con esta escena macabra, espantosa. Ya revisando los registros del hotel y las cámaras de seguridad se identifica el principal sospechoso, que es su pareja, Richard Bermeo, o expareja en realidad. Ellos ingresan juntos, media hora después sale él. Ya vengo, regreso con el almuerzo. No sabemos más de Richard Bermeo. Y ese día le relatan a Angélica Villegas, su madre y sus amigas, Yamilet iba dispuesta a terminar con él. Y hay un antecedente macabro en la familia de Bermeo que hacía a su madre presagiar lo peor. Infelizmente, esos presagios, esos temores se hicieron realidad. Angélica Villegas. Que una cámara de seguridad captara a una pareja ingresando a un hostal la tarde del 12 de junio en Piura no iba a despertar ninguna sospecha. Pero sí, el hecho de que Yamilet Córdoba, la estudiante de enfermería captada en este video, hubiese terminado minutos antes de este registro su relación con el hombre que la acompaña, Richard Bermeo, su primer y último enamorado. Entonces, ¿será esta la misma cámara que grabe a la joven a una hora de que el ruido del televisor de su habitación devele un macabro hallazgo? Dijeron que lo encontraron con pasadoras en el cuello, bien ajustadito. Y luego le han puesto acá la sábana a la boca y de ahí le han puesto acá su almohada. Así lo encontraron, así comentaba el policía. Crimen en la habitación 208, indicios y revelaciones. Piura, distrito de Yamango, junio del 2021. Horas antes de un crimen, Yamilet Córdoba, a sus 19 años, practicaba para el examen de inglés que iba a presentar en la escuela de enfermería que estaba a 3 horas de su caserío. Hello, Miss. Good morning. She is my sister. Hello, Miss. My name is Yanire. Thank you. Su madre la embarca en pocos minutos y será la última vez que vea a la única mujer de 3 hijos que se había convertido en el orgullo de sus padres. Mi hija terminó su secundaria y se dedicó a su estudio superior, que quería ser enfermera. Y yo le he apoyado a ella para que estudie, porque era una chica alegre, se preocupaba por el estudio más que todo, y justo que le gustaba esa carrera de enfermería. Yo le compré una laptop para que ella allí practique sus trabajos.
Buscando justicia, los Córdoba viajaron 3 horas hasta la oficina de su abogada en Piura para poder comunicarse con nosotros, en vista que donde viven no hay internet, y nos contaron que invirtieron todo su poco dinero en la educación de su hija, quien guardó en secreto el inicio de su relación con Richard Bermeo, un antiguo excompañero de la escuela, visto en el pueblo como el peligroso joven del vecindario y rebelde alumno que se obsesionaría con ella desde la secundaria. Y yo un día le digo, mira, y digo, hijita, dime la verdad, ¿de qué tiempo ese hombre te fastidió? Ella me dijo, mami, me fastidia de segundo año de secundaria. ¿Y le hiciste caso del segundo año? No. Me dijo, le he hecho caso cuando iba de tercero año, me perseguía. Él no me dejaba, un día ahí yo quería reunirme con más amigos, él atrás, se metía en medio, botaba a los demás compañeros. Yo le aconsejaba que yo ese hombre no lo quería, que cambie otra persona menos ese hombre, porque ese era de mala familia. Porque yo le decía que su papá había matado a la primera mujer embarazada faltando 15 días para tener su bebé. Le dije, hijita, apártate de esa familia, puede ser ese hombre que te puede hacer qué cosa, porque yo no voy a estar junto contigo, te voy a estar ahí maltratando, le decía, o qué puede ser como su padre que mató a su mujer, la primera mujer. La relación clandestina ya se había convertido en el rumor del caserío y la tía más cercana de Yamilet confirmaría el lado oscuro de uno de los jóvenes más temidos en la zona. Richard era celoso, pues la celaba porque ella una vez puso una foto en su perfil de WhatsApp con un short corto donde él le dice que quite esa foto, que él no le gusta ese tipo de ropa que ella esté subiendo, que la quite, porque no quiere que esté mostrando las piernas. Cuando ella también estuvo conmigo, o sea, sí me comentó, me dijo que Richard le había dicho a Yamilet que si ella llegaba a terminarle, sería capaz de mocharle la cabeza, de cortarle la cabeza. Y cuando yo le preguntaba de ese muchacho, le decía, ¿te trata bien ese chico que tienes, que a nosotros no nos cae bien? Entonces ella comenzaba así a mirar para arriba y agachaba su cabeza y comenzaba a temblar y llorar. Es la primera semana de junio del 2021 y Yamilet está consciente que Richard no es el hombre para ella. Quiere terminar la relación porque se lo ha confesado a sus parientes, pero teme la reacción de él. Así regresamos a este video que ella graba en su casa antes de salir a su centro de estudios, el día que fue cruelmente asesinada. Las prácticas han sido hasta las 11 y con sus amigas han estado hasta las 2:30 y han ido a una cevichada entre amigas que estaban haciendo prácticas en ISA. A las 2:30 decía, mi tía me timbra. A ella dejó comentando con sus primas que en ese día que viajaba, dijo, primas, voy a terminar con ese hombre. Entonces le dice, pero termina acá nomás en el celular, ya no te estés apegando, porque qué cosa te puede ser. Entonces no, dijo, yo voy a ir a terminar así juntos, que ella quería quitarle el celular a ese hombre. ¿Y por qué le vas a quitar? Le dijo, porque ese tiene unas grabaciones bien feas. Entonces yo me da vergüenza que levante al aire y todo el mundo me vea qué calidad de persona soy. Una fotografía en WhatsApp sella el encuentro de Yamilet con sus compañeras de la escuela de enfermería, pero el continuo repicar de su teléfono la hace salir con premura, indicándole a sus amigas que debe regresar a la vivienda de su tía. Pero estas cámaras de seguridad corroborarán lo contrario media hora después. Yamilet es captada ingresando a un hostal con el enamorado al que le dio un ultimátum, Richard Bermeo. La identidad de ambos queda registrada en el libro de visitas del lugar y la respuesta que dan a la recepcionista es determinante. La cuartelera del hotel le preguntan cuánto estaba la noche y cuánto estaba por horas. Dice la cuartelera que le pregunta a Yamilet, nos vamos a quedar, y ella le dice no, primero tenemos que hablar. Entonces le paga los 25 soles y le dice a la cuartelera, si es que decidimos quedarnos, yo bajo a pagarte el resto. La defensa legal de Yamilet está segura que Richard buscaba medir con la pregunta que le hizo sobre el tiempo de estadía en el lugar, si continuarían o no la relación. Y al él responderle a la cuartelera que vería si se quedaba más tiempo, creen que ya planificaba su mortal coartada. El tiempo que transcurre en la habitación será corto.
30 minutos suficientes para que, según el examen biológico, Richard tenga acceso carnal a Yamilet bajo amenazas, la golpee en el rostro, le tape la boca con una sábana para que nadie escuche sus gritos, encendiendo a todo volumen el televisor para terminar asfixiándola y luego ser captado nervioso en la recepción del hostal, inspeccionando quién más lo observa. Él baja sumamente tranquilo, de acuerdo a las imágenes como se ven, le paga el saldo a la cuartelera y le dice: me voy a quedar. Entonces, como se iban a quedar, la cuartelera dijo que le iba a entregar unas colchas y le dice: no, de aquí porque voy a comprar almuerzos. De aquí al momento que regreso me las entrega. Ya tenía todo maquinado al momento de hacerlo. Antes, Richard se cerciora de llevarse el teléfono de Yamilet portando una mochila que aparenta ser pesada, mientras que la familia de la joven ya cree que algo le ocurre cuando es noche y no regresa a su vivienda. Entonces, una pariente le escribe y se percata que no es ella quien responde. Le dice: Yamile, ¿qué pasa? Que ya se hizo la 1 y no llegas. Ya ahí el hombre ya había cogido el celular de ella. Le dice: estoy con mis amigas. A ver, envíame una foto, a ver si estás con tus amigas, y le envía una foto. Ya, le dice: no, esa foto es de las 11 del día. Yo quiero de ahorita quiero con tus amigas. Entonces dice: de aquí, tía. Ya no, porque ya no estaba viva. Estaba contestando ese hombre. Dentro de 1 hora, tía, voy. Después vuelta, le comienza a temblar. Ya no contestaba nada. La demanda de clientes en el hostal no permite que sus empleados confirmen lo que ha ocurrido en la 208, hasta que uno de los vecinos se queja por un extraño ruido, ameritando el despliegue del personal de servicio. Ella sube, dice que empieza a verificar qué habitación era y era la habitación 208, toca la puerta insistentemente, nadie le abre, sigue tocando, nadie le abre, vuelve a tocar diciendo: señores, por favor bajen el volumen, es bastante tarde, ¿no? Al momento que nadie le contesta, ella abre la puerta, ingresa y le encuentra a ella boca arriba, con una almohada encima, con una sábana también dentro de la boca y con un pasador en el cuello. Y a ella la encuentran con su ropa, su pantalón abajo. El resto de lo que contienen las actuaciones policiales en la escena del crimen es indescriptible. La mente perversa de un hombre de 19 años no había tenido límites con la mujer que lo vio como su primer amor, y en solo minutos la madre de la estudiante recibiría la peor noticia de su vida. Dijo: señora, dijo, póngase fuerte, dijo, fuerte, porque vas a hacer una mala llamada, le dijo. Y entonces yo le dije: no, entonces no me vais a cortar, me dijo, no me vais a cortar. ¿Sabes? Dijo: Yamile Sebastiana está muerta en un hotel del bosque. Y entonces yo ahí ya perdí el juicio, boté el celular. 24 horas después, la fiscalía solicitó prisión preliminar, pero ya era muy tarde y ahora se enfrentan a una deficiencia de servicios que retrasa la justicia. ¿Por qué la búsqueda no? Porque no tienen recursos, porque no tienen movilidad, porque no tienen, en este caso, transporte. Esas fueron un poco las respuestas que obtuvimos los siguientes días en los que se insistía por el tema de la búsqueda de este sujeto en diferentes lugares. Tiene orden de captura nacional, internacional no, y es justo algo sobre lo cual estábamos trabajando con Fiscalía, de poder solicitar al Ministerio del Interior se incorpore en la lista de los más buscados, ¿no? Es una persona finalmente de riesgo para muchas personas, pero aún estamos todavía pendientes de ese tema y sí es bastante lenta la investigación con lo que se tiene que hacer, ¿no? Yo le pido al Espíritu Santo que derrame sobre ella su bendición y que mis plegarias lleguen hacia ella cada día que viene verde y nunca lo olvidaré. Yamile Sebastiana. A casi 3 meses del crimen de Yamilet Córdoba, su familia se pregunta qué hace falta para que el rostro de Richard Bermeo, su expareja y presunto verdugo, ingrese a los más buscados. Si es que sería mucho pretender en este momento, donde están seguros que ni siquiera la policía lo busca.
mujeres somos un poco más de la mitad del electorado y la mitad del país. Y las mujeres en el Perú vivimos una situación infelizmente de sometimiento a una mentalidad machista que la tiene todavía subordinada, supeditada y arrinconada. Mujeres que conviven con enemigos bajo el mismo techo, hombres maltratadores, y que hoy en algunos casos ocupan cargos públicos de importancia. Ya lo hemos dicho, el secretario general del despacho presidencial es un hombre que tiene denuncias de su propia esposa, de la madre de sus hijos, por violencia doméstica. Lo mismo el ministro de Transportes y Comunicaciones. Y como si eso no fuera suficientemente, ¿qué vamos a decir? O sea, penoso, en el gabinete solamente hay 2 mujeres. La paridad, de momento, en este gobierno ha pasado a un segundo plano y es lamentable. Solamente 2 mujeres, la vicepresidenta Dina Boluarte y precisamente la ministra de la Mujer, Anaí Durán. ¿Está a tiempo el presidente de corregir y mandar un mensaje más contundente de respaldo a la mujer peruana? Espero que sí, y no es la única rectificación que se le pide al presidente Pedro Castillo, porque el tema del gabinete Guido Bellido ha sido tremenda bomba. Hablemos de eso. Durante las 6 semanas en que se demoró la proclamación, y ya sabemos las razones, del presidente Castillo como primer mandatario, se le demandaba conocer los nombres que barajaba para su primer gabinete. Y el presidente siempre se negó a hacerlo, señalando que no los iba a exponer al terruqueo. Y entonces se especulaba pues que el mandatario o no tenía las personas, o sea, no tenía las fichas, o que quien se iba a hacer cargo de ese primer gabinete iba a ser, como que de hecho en la práctica nos los ha demostrado, este personaje que supuestamente ni de portero íbamos a ver en su gobierno. La designación, como les decía, de Guido Bellido como premier ha caído como una bomba en el entorno cercano del presidente Pedro Castillo, en sus aliados y en parte de la bancada oficialista también. Bellido es congresista del ala más radical de la bancada de Perú Libre, es hombre de confianza de Vladimir Cerrón, y además de lo que ya he comentado, estas expresiones públicas que ha hecho, homofóbicas, misóginas, machistas, lo más preocupante y peligroso es que el congresista Guido Bellido tiene una investigación abierta por el Ministerio Público por apología al terrorismo, presunta apología al terrorismo, y tiene una nueva que afrontar por presunta vinculación a Sendero Luminoso en el BRAE. Es grave, no es poca cosa, razón por la cual el señor Bellido como congresista no hubiera podido integrar, ¿no es cierto?, las comisiones de defensa y de inteligencia en el Congreso porque se maneja información sensible. Sin embargo, hoy como presidente del Consejo de Ministros va a tener acceso a toda esa información con esta grave sospecha encima. El nombramiento provocó el alejamiento momentáneo de 2 figuras más moderadas de la izquierda del entorno de Castillo. Hablamos de Pedro Franque y de Aníbal Torres, que luego regresaron previo comunicado lleno de retórica nuevamente del premier de Guido Bellido, deslindando del terrorismo, pero no condenándolo pública y contundentemente como debe ocurrir. Convengamos que el retorno de Franque y de Torres al gabinete no le lava la cara a Guido Bellido y que desde la oposición reclaman de un paso al costado y renuncie, y ni siquiera tampoco mejora la composición del gabinete, que salvo algunas poquísimas excepciones está conformada por personajes que no tienen el expertise para el cargo que están asumiendo y que en algunos casos tampoco tienen las calidades morales. Que se lo cuente Lorena Ormeño. Su característico sombrero apenas sobresalía mientras le abrían paso para asumir la presidencia. Pero Castillo llegó para hacer historia, estrenando un traje estilo Liqui Liqui, llevando con él todo lo que significa ser el primer profesor y campesino en 200 años de independencia en ocupar el más alto cargo del país. Entre aplausos y este abrazo ingresó al hemiciclo, a punto de revelar también cuál de los Castillo nos gobernaría, si el moderado de la segunda vuelta o el radical de Vladimir Cerrón. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. Desde su juramento, Castillo reafirmó su promesa de campaña, pero ¿a qué precio? Queremos que la economía mantenga orden y predictibilidad. La propiedad
de las personas obtenidas con esfuerzo y en el marco de la legalidad está garantizada por el Estado. Lo que nosotros propugnamos es que se acaben los abusos. Millones para la reactivación económica, ingreso libre a la universidad, un Estado empresario, convertir Palacio de Gobierno en museo. No dijo cómo ni con qué, pero ofreció cambios no traumáticos y reafirmó nueva Constitución. Insistiremos en esta propuesta, pero siempre en el marco de la ley y con los instrumentos legales que la propia Constitución vigente proporciona. Tendremos que conciliar posiciones con el Congreso de la República, pues será aquí, en esta Casa de las Leyes, donde se tendrá que aprobar las normas correspondientes. Parecía alejarse del nueva Constitución o muerte que su partido arengaba y también de Vladimir Cerrón, quien tras el rechazo a su propuesta como premier Roger Nájar por embarazar a una menor de 14 años, lanzó esta advertencia. Existe mucha especulación acerca del futuro gabinete, pero también conspiración caviar, ante lo cual el presidente, el partido y la bancada darán una sólida respuesta. Y el 28, tras bambalinas, la sólida respuesta estaba en marcha. El sentenciado por corrupción llegó al cambio de mando como invitado de honor junto a Guido Bellido, hasta entonces su premier oculto. Y tras el discurso, Castillo se fue y el nombramiento de ministros se suspendió. ¿Sería un gabinete de consenso o de Perú Libre? Las señales hablaban. Sí, Castillo hacía historia, causaba su primera crisis a minutos de jurar. Cierre personal, esto es solamente el ingreso a Perú Libre. Hace menos de 5 minutos la policía dio una orden a través de megáfono para que ingresen corriendo simpatizantes de Perú Libre hasta lo más cercano del Congreso. Sin embargo, cuando aquellos que son oposición de Perú Libre les ha puesto este cerco de la policía para evitar que avancen siquiera unos metros. ¿Cómo es posible, con el respeto que se merece la juramentación de Castillo, que esté Vladimir Cerrón en su directiva? ¿Cómo es posible si está denunciado por corrupción? El 29 de julio, Castillo viajó a la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, a jurar simbólicamente. Allí debía tomar juramento a su presidente del Consejo de Ministros, aún desconocido. Roger Nájar no estaba. ¿Sería Dina Boluarte o la aliada Verónica Mendoza? No, el elegido estaba en el estrado y nadie lo sabía. Era Guido Bellido, congresista electo y militante de Perú Libre, tan cercano a Vladimir Cerrón que fue grabado en el caso Los Dinámicos del Centro, juntando dinero para pagar la caución y evitar que su líder siga en la cárcel. Por los más de 30 millones de hermanos, por la lucha contra la corrupción, ancha monasca y Guaitiparaicuna, ancha yacaresca Guaiticuna, sí, juro. Su designación indignó, pues Bellido tiene 2 investigaciones por presunta apología al terrorismo, como homenajear a la senderista Edith Lagos. Corríjame, por favor, mira, si estoy mal, que Edith Lagos formó parte de los inicios de Sendero Luminoso. Corríjame. A ver, en primer lugar, ha sido una sanguinaria, yo no sabía que era una sanguinaria. Edith Lagos era miembro de Sendero Luminoso. ¿Cómo califica Sendero Luminoso? ¿Qué fue Sendero Luminoso? A ver, vamos a tomar una postura bastante clara. Lamentablemente, mira, un minuto, yo tengo una entrevista. ¿Qué fue Sendero Luminoso? Ya, a ver, permítame. Mira, a mí me gustaría hacer una entrevista contigo y tocar este punto, pero no me gusta que sabiendo que nos falta un minuto, lances eso. Eso sí yo te lo digo con toda claridad. Para mí, si usted me dice que es Sendero Luminoso, te lo digo en 30 segundos. Sendero Luminoso son terroristas y es sanguinario y nos ha llevado a... ¿Qué es Sendero Luminoso? Carolina. Por quinta vez, ¿qué es Sendero Luminoso? Sendero Luminoso es un conjunto, en primer lugar, de peruanos que han tomado un camino, ¿no es cierto?, con quien discrepamos. ¿Fue terrorismo? En primer lugar, han tenido acciones terroristas. Y las acciones terroristas han tenido tanto las Fuerzas Armadas y Sendero. O sea, tienes que ser claro. ¿Sendero Luminoso es terrorismo? No, por eso te estoy diciendo. Son acciones terroristas. ¿Ellos son terroristas o no? Por eso. Depende cómo tengas, qué concepto tengas en la cabeza. Es que me estás diciendo, quien mata ha tomado la acción de matar, pero no es asesino. No. Para nosotros, para el pueblo, es un conjunto de peruanos que han tomado un camino equivocado. En primer lugar,
han tenido acciones terroristas, y eso dice la comisión de la... Bueno, a ver, una cosa es el lenguaje de los fujimoristas, y así con claridad. Yo no lo estoy terrorizando. No, pero yo no te estoy... pero escúchame. El nuevo premier se negaba a llamar terroristas a los responsables del asesinato de 70.000 peruanos. Si se quiere reconciliar al país, no se le puede obligar al país a reconciliarse con una pistola en la cabeza. Las fuerzas del orden, el sistema de inteligencia, tienen diversos trabajos en diversos campos. Tenemos 10 amenazas que el sistema de inteligencia nacional investiga. Y el jefe de ese sistema de inteligencia es el presidente del Consejo de Ministros. Si él quiere una información detallada, la puede pedir, puede ir, y como lo han hecho otros presidentes del Consejo de Ministros, para poderse enterar, ¿no? Porque él es el responsable de todos los ministros, él es responsable de la parte política. Los agentes de inteligencia, los que están infiltrados, haciendo cosas, trabajos, están realmente preocupados por su identidad y por su trabajo, ¿no? ¿Cómo es posible que atente contra la propia seguridad nacional? Él va a conocer no solamente la inteligencia estratégica con relación a la defensa nacional, sino también con los problemas y las amenazas internas. La pregunta es, y como congresista, ¿no? Estás impedido, ¿cómo es que el presidente lo pone primer ministro? Marxista, leninista, serronista, antiminero, defensor de la dictadura cubana e impulsor del indulto a Antauro Humala. No ocultaba tampoco su homofobia. Bellido, cuya imagen de Twitter tiene el rostro de Cerrón y Lenin, era sin duda la sólida respuesta advertida por el dueño de Perú Libre. Para algunos, la puesta en marcha de su anunciado plan para cerrar el Congreso. La tercera vía es que el Ejecutivo haga un proyecto de ley y mande al Congreso. Si el Congreso rechaza, se vuelve a presentar por insistencia. Y si se rechaza la insistencia, ya se hace cuestión de confianza del gabinete. Y si cae un gabinete, bueno, pues ya saben qué pasa constitucionalmente cuando cae un segundo gabinete. El caos se desató. Su aliado, Daniel Salaverry, que juramentaría en transportes, declinó. Y según el portal El Foco, enterado Pedro Franque no quiso jurar al MEF, por lo que fue insultado por el ala radical. El señor Franque nunca apoyó el ideario del partido. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podríamos esperar de estos caviares? La juramentación estaba programada en Lima a las 8:30 de la noche, pero a las 10 nadie juraba y Aníbal Torres y Franque se fueron, para muchos víctimas de Cerrón. Pero desde dentro dicen que Castillo aprobó a Bellido. Es un binomio, quizás con una suerte de mentoría por parte de Vladimir Cerrón sobre Pedro Castillo, pero claramente responden a un solo objetivo. Podía verse desde el momento de plena segunda vuelta, cuando un mensaje que se quiso ver de algo matizado, la verdad nunca se dio. El señor Cerrón nunca los matizó, la verdad. En todo este tiempo siempre se refirió a la necesidad de que sea el partido, el suyo, se entiende, el Perú Libre, el que gobierne. Eso, la verdad, nunca estuvo fuera de la foto. Creo que lo que hubo fue un voluntarismo por ver una realidad que la verdad nunca existió. He conversado con algunos personajes políticos que son muy sagaces y que iban más con curiosidad de conocer a Castillo y que no pensaban que se les iba a ofrecer nada o no estaban disponibles. Me dijo semanas atrás, yo veo que va a gobernar con el ala dura y se va a dar cabezazo. El problema es Castillo, no Cerrón. Y el problema principal no está en la cabeza de Cerrón, sino para los peruanos está en la cabeza del presidente Pedro Castillo, porque si él quisiera, establece una alianza con sus nuevos aliados y marca distancia con Cerrón. Castillo y Cerrón, un solo corazón. Así, casi 3 horas tarde, 16 ministros juramentaron. La mayoría por cuota partidaria, sin experiencia y antecedentes preocupantes, como el cantante Iber Maraviolarte, ministro de Trabajo. Profesor, secretario general del CONARE Ayacucho y Juventudes del Movadef, ambos ligados a Sendero Luminoso. Sin experiencia en el sector y sancionado por no ir a trabajar.
Como canciller juró Héctor Béjar, exguerrillero, fundador en los 60 del Ejército de Liberación Nacional, detenido por sedición y liberado por Juan Velasco Alvarado. El abogado Walter Ayala juramentó como titular de defensa, un suboficial de tercera expulsado de la policía por medida disciplinaria y conocido por presentar la acción de amparo para evitar en el Congreso la elección del Tribunal Constitucional. Es un mensaje de confrontación abierta, intencional. Sabían lo que estaban haciendo y lo que iban a provocar y lo han hecho intencionalmente. La estrategia la diseñó Cerrón y la hizo pública en mayo. Uno de los caminos era recoger firmas y la otra forzar que el Congreso sea disuelto vía 2 negaciones de la confianza. Esto es una estrategia de provocación para buscar el objetivo de acabar con el Congreso, que es un Congreso que en su mayoría no acepta la propuesta de Perú Libre, como se vio en la elección de la mesa directiva, y donde no pueden hacer lo que quieren, porque no tienen los votos para hacer lo que quieren. Y lamentablemente tenemos un presidente que no es el que toma las decisiones de Estado. Creo que se ha hecho más o menos público que las decisiones las toma el señor Cerrón. Cerrón es el que gobierna. El senderismo es tolerado y aceptado dentro del gobierno al punto de que es inadmisible e inaceptable. Creo que han planteado un rumbo de guerra contra nuestra democracia. Iván Merino Aguirre, asesor de negocios y sin ninguna experiencia, fue nombrado ministro de Energía y Minas. Juan Francisco Silva Villegas pasó de director de un colegio en Puente Piedra a jurar como ministro de Transportes y Comunicaciones. En el Ministerio de Ambiente juró Rubén Ramírez, candidato al Congreso por Perú Libre y abogado de invasores de terrenos. Acá el que tiene que asumir la responsabilidad es el presidente Castillo. Si el presidente Castillo no le molesta que todos los días analistas y medios de comunicación le dicen que Cerrón le está haciendo el gobierno y le está haciendo el gabinete, por favor, le hace a él. Y tiene que darse cuenta, no de que salga a decir Cerrón no va a ser ni el portero, porque lo hemos visto pues en el interior del Congreso, gritando de la gradería, una nueva constitución, sentándose en una curul, asistiendo a ceremonias para la cual no, se invitará solo. Entonces, yo creo que el presidente tiene que darse cuenta y tiene que demostrar que nadie le está haciendo el gabinete y nadie va a gobernar sino él. Es la improvisación, inconsistencia, irresponsabilidad, falta de seriedad y de lealtad con los aliados. En realidad era alguien que ha hecho creer pues a los aliados que estaba tendiendo puentes hacia una moderación, y más allá de sus promesas hay que ver qué tanto las puede sostener, porque ha decidido delegar poder en un entorno absolutamente radical. El 29 de julio terminó sin ministros de Justicia y Economía, y el dólar alcanzó los 4 soles 10. Esto solamente lo que está demostrando es temor. Cuando los agentes económicos sienten miedo, lo que hacen automáticamente es cambiar su tenencia de sus activos, sus cuentas, a moneda dura, al dólar. Y eso hace que haya menos dólares y que haya una mayor demanda, y por eso sube el precio del dólar. Esto también lo que está mostrando es que hay una salida de capitales. Entonces esto ocurre cuando hay un discurso radical, esto ocurre cuando no hay certidumbre de cuáles van a ser las políticas, y esto obviamente le pasa factura a la población, porque obviamente un mayor tipo de cambio tiende a afectar la inflación, y esto tiende a licuar los ahorros que uno tiene en soles, obviamente valen menos. El riesgo cambiario se ha activado en el país, y eso significa de que vamos a tener que vivir con esa espada de Damocles, por lo menos por los siguientes, yo diría, semanas y no meses. La ruta tomada por el gobierno creó incertidumbre económica, pero certezas políticas. Hay como 7 bancadas que tienen, creo yo, una posición clara respecto a este tema y que deberían coordinar entre ellas para que puedan tener una estrategia donde vean qué es lo más conveniente para enfrentar esta arremetida inaceptable de gente que lo que quiere es destruir ya hoy nuestro sistema para ir a una dictadura. La prensa es la próxima víctima. El 30, Pedro Franque juró al MEF y Aníbal Torres en justicia. La condición, aparentemente, que el premier Bellido firme este documento, garantizando que luchará contra el terrorismo y la homofobia. Así el gabinete quedó completo, pero con la misma cabeza. Y hoy, con 5 días de mandato, ¿cuánto vale la palabra del maestro?
peruanos, todos, porque yo creo que no debería haber un solo peruano que no repudie y que no llame públicamente a Sendero Luminoso como una organización criminal, sanguinaria y terrorista. Eso es lo que son terroristas. Y Movadef, que es la fachada política, el brazo político de Sendero Luminoso, es una organización filosenderista que el Jurado Nacional de Elecciones no le permitió inscribirse en alianza con otros movimientos políticos, precisamente por no deslindar, como cuando en la entrevista del premier Bellido con la periodista del Cusco, por no deslindar con contundencia respecto a esta organización terrorista, porque eso es lo que son. El otro tema es que el premier Bellido juramenta para luchar en contra de la corrupción. El secretario general del partido, el señor Vladimir Cerrón, tiene una condena y una sentencia firme por corrupción. De hecho, la fiscal Bonnie Bautista, tomando en cuenta el pedido de la Procuraduría de que el señor Cerrón sea incluido en la investigación de los dinámicos del centro, ha pedido además que se revoque su situación y que ha pedido nuevamente que la prisión suspendida que había en su contra se haga efectiva porque no ha pagado la reparación civil. El señor Cerrón ha intentado hacer movimientos en sus cuentas bancarias y la Unidad de Inteligencia Financiera ha alertado y ha congelado esos dineros y no ha interferido, sino impedido que eso ocurra. Entonces, el señor Cerrón es quien le está cantando al oído, es quien está cogobernando con el presidente Pedro Castillo. Peligroso que una persona con una condena firme, estando siendo investigado ahora, en este minuto, por presuntamente formar parte y liderar una presunta banda, una organización criminal dedicada, según la hipótesis de la fiscal, a levantar fondos ilícitos para financiar la campaña política, actividad que se incrementó sobre todo en la segunda vuelta electoral. ¿Para financiar la campaña de quién? Del señor Pedro Castillo, hoy presidente de la República. Es el hombre que hoy se pasea, el que hoy dicta las directivas del gobierno desde su cuenta de Twitter. Peligroso, nocivo. Se lo dicen en todos los idiomas al presidente Castillo. ¿Será sensato y podrá escuchar? Hablemos de las repercusiones que tiene esta situación, el gabinete y su conformación. En 48 horas de estar en el cargo, el presidente Pedro Castillo ha generado su propia crisis política, su primera crisis política en 48 horas. No ha sido el Congreso, no ha sido la oposición, no han sido las marchas en las calles, no. Ha sido este gabinete y el nombramiento de Guido Bellido. Las consecuencias se sienten a nivel micro y a nivel macroeconómico. El precio del dólar, y ya lo habían advertido los economistas, se iba a disparar, bueno, está en poco más de 4 soles. Y algo que nos decían, ¿no?, los entendidos en el tema, solo ocurriría si el presidente toma decisiones desastrosas. Bueno, nombrar de premier a quien no puede deslindar del terrorismo sin credenciales democráticas ni experiencia en gestión pública ha generado precisamente eso, terror en los mercados. Los bonos peruanos, el precio de los bonos se ha desplomado, el dólar se ha disparado y la bolsa de valores cerró con pérdidas del 6%, la bolsa de valores de Lima. El golpe también se siente en el bolsillo del peruano de a pie, ¿no?, porque los productos de primera necesidad empiezan a registrar incremento de precios, el combustible, el gas, productos de primera necesidad. La pregunta es qué escenario se abre frente a esta situación en la que nos encontramos, aparentemente de entrampamiento, ¿no es cierto? Y que es a todas luces una estrategia de confrontación. En el marxismo existe esta premisa, ¿no?, agudizar las contradicciones para generar condiciones objetivas. Y Cerrón ha sido prístino y claro, y ha dicho, la vía para ir a la Asamblea Constituyente puede ser, ¿no?, presentar un gabinete que me lo censuren, presentar un segundo gabinete que me lo censuren. Le deja la puerta abierta al presidente de la República para cerrar el Congreso. El presidente Castillo en su mensaje dijo que la intención de convocar una asamblea constituyente iba a ser por los cauces democráticos, pero Cerrón está marcando la línea claramente. Entonces la pregunta es, ¿pisará el palito el Congreso? ¿No? ¿O nos asomamos al abismo que nadie quiere de replicar el chavismo venezolano? ¿Qué le espera al Perú y a todos los peruanos? ¿La mayoría de peruanos votó por esto? No. Richard Apolo.
Vladimir Cerrón nunca ha tenido reparos en ocultar su poder. Poco o nada le ha importado mantener distancia. Ni su sentencia por corrupción y demás procesos aún en marcha en Junín han sido impedimento para que el dueño y líder de Perú Libre haga gala de su ego descomunal y demostrar que es él quien corta el jamón. Y no solo al parecer en Perú Libre, sino además, y eso es lo más peligroso, en las decisiones del presidente Pedro Castillo. ¿La designación de Bellido es un error o es un acto de provocación? Yo creo que es una provocación y es parte de un plan. Yo creo que el plan de Cerrón es: pon un gabinete provocador. No pongas a Franque, no pongas a Aníbal Torres, porque eso le va a bajar la carga. Ponlo bruto, bárbaro, provocador. Entonces, que lo bajen. Un segundo gabinete, pongo peor otro gabinete, y el plan es que en 15 días ellos están legislando, ya no puedo decir desde Palacio, sino desde una camioneta, sabe Dios de dónde, y entonces hacen toda la arquitectura legal para poder hacer la Asamblea Constituyente. Ese es el plan. Bueno, que el doctor Vladimir tenga o no que ver, o tenga o no injerencia, eso para nosotros es un segundo plano. Finalmente es el presidente y los ministros y el gabinete los que tienen que tal vez responder a esas preguntas. Dicen que en política nada es casualidad, y a estas alturas a muchos les queda claro que aquello que ni de portero estaría simplemente va cayendo en saco roto. Y es que lo de Guido Bellido, un hombre no solo con un rosario de cuestionamientos encima, sino además cercanísimo a Vladimir Cerrón, no era para muchos la mejor opción para presidir el Consejo de Ministros. En tiempos de crispación política, en tiempos donde la concertación y los paños fríos debieron ser la prioridad. Yo creo que con la grandeza que debe actuar un político, debía él mismo decir: yo me voy, hay que dejar al presidente para que no haya ningún elemento de distracción, yo me voy, cumplo otro papel y dejo para que el presidente pueda nombrar a otro primer ministro. Yo creo que eso es lo que correspondería. Mira, ahora tenemos a un premier presionado y desnudo de todos sus antecedentes, ¿no? A mí me ha indignado oír sus comentarios contra las mujeres, contra la comunidad LGTB. O sea, un premier tiene que ser una persona, y digo, hablo de mi comunidad, pero en un país herido, con 70.000 muertos, alguien que hace apología al terrorismo no puede ser premier. Entonces yo creo que ha sido un grave error del presidente, debiera sacarlo. No hay ningún motivo por el cual tengamos que dudar del compañero, porque lo conocemos y sabemos que es una persona que va a concertar, va a buscar el diálogo, y sobre todo él está con toda la predisponibilidad de poder llegar a un acuerdo con las bancadas de oposición. Con el Consejo de Ministros ya completo, ahora se viene lo bueno. Un juego muy peligroso, una prueba de fuego para este nuevo Parlamento, cuyas bancadas, desde que escucharon el nombre de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros, de seguro vienen analizando la situación, analizando lo que será la primera batalla política que tendrá como escenario el Congreso de la República, cuando Bellido, encabezando el Consejo de Ministros, acuda al hemiciclo a pedir la cuestión de confianza. Una sesión que solamente se van a escuchar insultos, calificativos, cuestionamientos respecto al primer ministro, y no se va a discutir las políticas de Estado. O sea, no va a servir para nada. Se van a centrar, yo creo, en la situación del primer ministro, y eso va a ocasionar todo un retraso, una baja en la popularidad del presidente, una baja de popularidad del Congreso de la República, porque esto el pueblo obviamente a veces no está de acuerdo que estén en estos dimes y diretes e insultos y no estén viendo soluciones para el país. Tenemos que evaluar cada día cómo van las cosas, porque si yo te digo que le voy a dar la confianza, me van a matar, y si te digo que no le voy a dar la confianza, van a decir: esta es una sonza que va a pisar el palito. Entonces, cada día con su afán y cada día con su análisis. Aquí las cosas se están moviendo a toda velocidad y las 24 horas del día. Susel Paredes es uno de los 3 parlamentarios con los que cuenta el Partido Morado en este nuevo Parlamento. Para ella, el ajedrez político es tal que cada movimiento debe ser sumamente sopesado.
pues el remedio, dice, puede resultar peor que la enfermedad. Negar la confianza al gabinete Bellido ¿no es hacerle el juego a Vladimir Cerrón? Si a mí un sector radical me dice, ¡censúralos! Claro, entonces yo los voy a censurar 2 veces para que ellos legislen solos y hagan su asamblea constituyente y nos arruinemos. Hay que tener un poco de responsabilidad política, mirada estratégica y visión de jugador de ajedrez. El reemplazante del primer ministro actual hace lo mismo y presenta su programa de gobierno con las principales medidas que requiere su gestión, y al Congreso no le convence ese programa y esas medidas, le rechazará también la cuestión de confianza y ese gabinete del segundo presidente del Consejo de Ministros también cesaría. Y la Constitución dice que cuando cesan 2 gabinetes por decisión parlamentaria, sea por censuras o rechazo de cuestión de confianza, el presidente de la República está habilitado a disolver el Congreso. Y aquello de cerrar el Congreso, dicen, sería el verdadero objetivo de Vladimir Cerrón, quien adrede habría colocado a un hombre tan controversial como Bellido, con investigaciones por apología del terrorismo, incluido en los audios de los dinámicos del centro, buscando provocar que el Parlamento no le dé el voto de confianza y de esa forma culminar el primer paso para iniciar lo que siempre Perú Libre ha postulado, la Asamblea Constituyente. Ellos dirán, disuelvo el Congreso y meto la Asamblea Constituyente, no hago funcionar, instalo la Asamblea Constituyente, pero no se va a poder instalar sola. Se tiene que expedir normas para dicho efecto. Eso no se puede hacer por dispositivos que solamente los pueda dictar el presidente de la República a través del Ejecutivo. Eso no se puede hacer, porque obviamente eso corresponde estrictamente a un Congreso, y lo primero que tendrían que hacer es instalar ese Congreso y luego aprobar las normas, si es que se permite la instalación y hay los votos suficientes para la Asamblea Constituyente, y luego instalar la Asamblea Constituyente. Si bien se dice que algunas bancadas serían partidarias de la vacancia presidencial, al parecer en un primer momento le darían la confianza al gabinete Bellido, para luego, como parte de la estrategia política, solicitar la vacancia del presidente Pedro Castillo por incapacidad moral. Aunque el ex candidato presidencial Johnny Lescano tiene la esperanza que no haya necesidad de llegar a esa situación extrema. A mí no me cabe ninguna duda que algunos pueden hacerlo, porque hay sectores recalcitrantes de la extrema derecha que están en ese plan, ¿no? De seguir molestando, de seguir perturbando, y eso ha causado todo esto de la suba del dólar, de la suba del costo de los alimentos, y hay una situación de que está afectando económicamente al Perú. Opinión de la bancada morada todavía está en elaboración, pero yo te puedo decir mi punto de vista personal. Yo creo que hay que trabajar con mucho cuidado y no dejarnos presionar también, ¿no? Porque la gente te presiona. Te dicen, no, eres una tibia. Bueno, yo tibia no soy, pero tampoco soy una gil, que me voy a dejar presionar para que termine legislando, como te digo, no sé si en Palacio o en una camioneta, porque ya no se sabe dónde despacha el presidente, para que hagan la base jurídica para su constituyente, que sabe Dios qué puede traer. Tenemos toda la predisponibilidad como bancada de poder conversar con las demás bancadas, y entendiendo de que Guido Bellido es una persona que concerta, una persona que busca el consenso entre las demás bancadas. Sin embargo, mientras las fichas políticas se irán moviendo en torno a 2 temas claves como lo son vacancia presidencial y voto de confianza, lo cierto es que todo lo sucedido hasta ahora, tras la juramentación de Pedro Castillo el 28 de julio, revela y en algunos casos confirmaría el poder y la injerencia peligrosa que tendrían decisiones políticas que solo le competen al presidente de la República, el sentenciado por corrupción y líder fundador de Perú Libre, un hombre que, por cierto, acaba de ser incluido por la Fiscalía en la investigación por el caso de la presunta organización criminal, los Dinámicos del Centro. El doctor Vladimir Cerrón tiene una tarea muy específica, muy particular, pero que tiene que estar ligado también a lo que viene a ser la gobernabilidad, porque finalmente los lineamientos, lo que se recoge en el ideario nace justamente de las necesidades del pueblo. Pero ahora el gobierno
es Pedro Castillo. A mí me preocupa mucho que entre gente que no tiene preparación ni experiencia en el sector público y ponga a gente para pagar favores políticos. La preocupación, según Susel Paredes, es que la mano, entre comillas, de Vladimir Cerrón vaya más allá que haber impuesto, al parecer, algunos nombres en el gabinete Bellido. Con un aparato estatal gigantesco, Cerrón, dice Paredes, podría designar, colocar o imponer a personas que no solo no tengan o reúnan las capacidades profesionales necesarias, sino que su única carta de presentación sea la de ser militante de Perú Libre. Hay que controlarlo, hay que cercarlo. Por eso es muy importante buscar los mandos medios, porque cuando él ya no pueda con los ministros, porque es muy visible, va a ir abajo. Para cerrarle el paso a Cerrón, necesitamos vigilar los mandos medios, porque por ahí va a entrar él. Él va a meter directores, va a meter subgerentes, él va a querer hacer eso. Yo creo que tienen que imponerse el presidente, tienen que imponerse. Yo creo que a pesar de que haya fricciones ahí y se hagan públicas, imponerse el presidente. Yo creo que el pueblo lo va a respaldar a Pedro Castillo. Y además unirse con otras fuerzas políticas democráticas, no convocarlas a otras fuerzas políticas democráticas. Días movidos son los que se vienen próximamente en una coyuntura política que, está claro, no tendrá respiro alguno. Opiniones divididas hemos visto, porque hay quienes creen que el presidente Castillo vive sometido a Vladimir Cerrón, ejerciendo un poder de facto. En realidad son lo mismo. El señor Castillo postuló con Perú Libre y durante toda la primera etapa de la campaña hizo suyo el ideario marxista-leninista de Vladimir Cerrón. El discurso inicial del presidente Castillo en el punto de la Asamblea Constituyente parte de una falacia, porque él ha dicho que la convocatoria de una Asamblea Constituyente se ha convertido ahora en una bandera de la mayoría del pueblo. Y no es cierto, las encuestas se lo han dicho el presidente Castillo. La mayoría de los peruanos no quiere una asamblea constituyente, y no como la viene planteando Vladimir Cerrón. Una vez más, está claro y prístino. A Vladimir Cerrón le molesta que la Constitución reduzca o restrinja la presencia del Estado, él dice, a su mínima expresión. Le molesta que permita el libre comercio, le molesta que permita las finanzas libres en el país, le molesta que haya permitido la privatización de empresas públicas que eran ineficientes. Además que, ojo, la Constitución no obliga al Estado a privatizar, sino a ver que sean más eficientes. Al señor Cerrón, en este planteamiento de Asamblea Constituyente, dice hay que cambiar la dictadura del mercado, en el que solo existen dos leyes, de la oferta y la demanda. O sea, la idea de modificar la Constitución es para que el Estado y quien esté al mando del mismo acumule más poder y restrinja más libertades. Libertades que pudieran parecer de no tanta significancia, como por ejemplo que películas, que libros, que música, porque preguntado sobre el tema en una entrevista, ¿no es cierto?, si se debe regular el consumo de música, de películas, consumo cultural de la población, si se debe poner límites, y Vladimir Cerrón ha respondido sí, en alguna medida sí, eso debe ocurrir, porque bajo el cuento de la libertad ellos dicen que pueden enseñar cualquier cosa, cuando en realidad en este caso está parametrado este tipo de enseñanza porque no conviene al sistema. ¿Qué sistema plantea el señor Cerrón, que admira Cuba y Venezuela? Cantadísimo está. Entonces, no se trata aquí de generar cucos, de decir, uy, qué miedo, está en blanco y negro. Han sido claros, han sido prístinos. En la segunda parte de la campaña, el presidente Castillo moderó su discurso. En su mensaje a la nación también hizo lo propio. Y sin embargo, lo que hacen con este gabinete absolutamente temerario y provocador es zanjar, es marcar la cancha y pretender que se tomen decisiones radicales. Se necesita de nuestra clase política enorme pericia y enorme capacidad de fiscalización y de estar muy atentos y vigilantes a lo que está ocurriendo. Se escuchan voces de vacancia, se escuchan voces de censura. Lo que es unánime en la oposición es que es inviable que una persona como Guido Bellido
siga frente al gabinete. A nivel financiero, lo que recoge la prensa internacional es la reunión que habría sostenido Pedro Franque, ministro de Economía, con el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde. Ha dicho que se han reunido y que formalmente le ha pedido se quede en el cargo, como en campaña lo pidió de segunda vuelta Pedro Castillo. Se quedará el señor Velarde con el señor Bellido, que responde a las consignas de Cerrón, y que cuando ya sabemos si se ha transparentado el juego y las fichas están claras, que Castillo y Cerrón juegan a la limón compartiendo las directivas de gobierno y compartiendo el poder, ¿se quedará bajo esos planteamientos? Bajo ese planteamiento de asamblea constituyente, la mitad elegida, ¿no es cierto?, de los partidos legalmente constituidos. La otra mitad por organizaciones sociales, gremiales, sindicales, claro, organizaciones que buscarán sean afines al pensamiento serronista. Ese es el modelo que hubo en Venezuela. ¿Tenemos que mirar a Venezuela como un espejo? Lamentablemente sí. Estuvo aquí el canciller venezolano en la ceremonia de toma de mando. Ahí hay las fotografías, está el señor Evo Morales, la patria grande. Aquí no es meter miedo gratuitamente, aquí es decir las cosas como son. Nos enfrentamos a apetitos de poner un modelo que daño le hace al Perú, que le hará daño, sí. Entonces, altura política de nuestra clase, de nuestra representación política en el Congreso. Una oposición unida, una oposición pensante, una oposición racional frente a los avances de posturas radicales que son muy peligrosas. Vamos a seguir hablando de este tema, pero antes les contamos, porque tenemos todavía programa por delante y muy interesante. Vamos a ver. Esta noche, en Día D, el Día de la Independencia, 200 años después de la celebración a la desazón. Ya dejemos el egoísmo, ya dejemos la ira contra el prójimo, somos hermanos. Además, los peruanos que también lucharán con todas sus fuerzas por el oro en Tokio 2020 y las pruebas decisivas para alcanzar el podio de honor. No tenemos ninguna duda, el Perú va a seguir dando la talla y va a seguir dando las campanadas y las sorpresas. Y antes de la pausa, mensaje de nuestro auspiciador, porque el futuro de tus hijos no se detiene. En Senati aseguras su éxito profesional con más de 70 carreras tecnológicas de alta empleabilidad, reconocidos como el mejor instituto de educación superior por 11 años consecutivos. Que nada se interponga entre tu hijo y el experto de Senati que merece ser. Infórmate en senati.edu.p, inicio a nivel nacional 16 de agosto. Y ahora los dejo con el Flash Tokio. Estrechez económica, lo que nos ha frenado un poco de celebrar las fiestas patrias, ¿no? Como le gusta a los peruanos, que con mucho o con poco, ya sea en el calor de la multitud o cobijado solamente con la familia, siempre gusta de una buena jarana, ¿cómo no? Lo que pasa es que llegamos a los 200 años de vida republicana en medio de un ambiente de incertidumbre, ¿no? Un clima de desasosiego, de no saber qué es lo que va a pasar, a ver, no solamente en el largo o mediano plazo, sino en el cortísimo plazo. Esa es la sensación que hay en el peruano de a pie. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Y bueno, la historia nos enseña que si bien los hechos ocurren linealmente, también es cíclica. Y entonces cuando don José de San Martín hace 200 años proclamó la independencia, la zozobra y la incertidumbre continuó varios años todavía después. Enfrentamientos entre independentistas y realistas. Murieron por la causa libertaria José Olaya y María Parado de Bellido, hasta que se selló finalmente la independencia absoluta, precisamente en La Pampa y Ayacucho, donde juramentó simbólicamente el presidente Pedro Castillo. Ya el centenario de la independencia, el Perú era otro, económicamente boyante, como dicen nuestros abuelos. El gobierno decidió de Leguía tirar la casa por la ventana. Llegaron regalos
de todos los gobiernos, un montón de gobiernos del mundo, ¿no? El reloj del parque universitario del gobierno alemán, la fuente china en el parque de la exposición, el arco morisco, en fin, regalos. Había que celebrar y se hizo a lo grande. ¿Qué pasa en este bicentenario? Pues llegamos así, crispados, enfrentados, polarizados y con una propuesta de cambio radical que entusiasma a algunos y que revela a otros por las formas y consecuencias no tan inciertas como ya hemos dicho que pudieran tener si es que solamente miramos un poquito en los países de la región. Fernando Díaz. Hace algún tiempo no muy lejano pensábamos que llegado el día las fiestas patrias del 2021 serían inolvidables. Se dice que hay que soñar despierto y en grande y por eso la llegada del Bicentenario prometía ser mucho más que un momento histórico. 200 años de independencia para este país maravilloso. ¿Se imaginan? No podíamos merecer más y desear menos que agasajos y homenajes apoteósicos, donde los peruanos tendríamos una nueva oportunidad para reconocernos como iguales. La igualdad entre los ciudadanos, pero no solamente la igualdad vista como derechos, sino que hay un elemento fundamental que debe entrar a tallar. La igualdad vista como reconocimiento, como vernos los peruanos y sentirnos y tratarnos como iguales. Ya dejemos el egoísmo, ya dejemos la ira contra el prójimo. Somos hermanos, no somos de sangre, pero somos hermanos. Mira cómo está la plaza de San Martín, todos los que son de provincia, todos están apoderándose de Lima, están en un caos, está Lima ahorita con todo eso. Nos han robado los votos, nos han robado. Dos cosas fundamentales se conjugaron, el miedo y el temor. A las dos ha hecho que se defina un ambiente. Pero si uno se da cuenta, ayer la gente tenía un espíritu de diversión, de fiesta. Pero antes de soplar las 200 velas y fundirnos en un fuerte abrazo, un virus llegado de Oriente atrapó nuestra voz y secuestró la sonrisa. El COVID-19 nos vistió de luto, crisis económica que nos golpeó el bolsillo, pero sumado a esto, crisis política que nos fracturó más de lo que ya estábamos. Toda la vida ha habido miedo. Desde que Lima se fundó, está fundada como una ciudad que tiene terror a todo. Es la ciudad más miedosa del Perú. Nos preguntamos entonces cuándo se jodió el Bicentenario. ¿Fue acaso desde la salida de Kuczynski o fue con el obstruccionismo de Fuerza Popular? ¿Fueron las malas artes de Vizcarra o la encarnizada polarización de la segunda vuelta? Los peruanos no podemos insultarnos, humillarnos, ni tener ese sentimiento clasista o racista de diferenciarnos. Cuando nosotros somos como un ceviche, somos pulpo, langostino, pescado, cebolla, ají, limón, choclo, camote, canchita. O sea, nosotros somos todo en uno. Y los políticos no nos pueden dividir. Mientras Pedro Castillo Terrones, el hijo de Chugur, con sombrero cajacho de copa alta y vestido de traje liquiliqui a la usanza chavista, daba el mensaje presidencial, en la Plaza San Martín, frente al Monumento al Libertador, había motivos para celebrar. A Chota no di la mano, dicen mis paisanos peruanos, las apariencias engañan, el Chota no es un hermano. Cuadras más allá, un grupo de peruanos con bocinas, banderolas y pancartas se resistían a aceptar resultados. El discurso del miedo en alta voz. Acaba de levantar una nueva constitución. Eso nos va a faltar a todos los negocios. El señor Castillo acaba de jurar una nueva constitución. Para muchos no hay festejación ni motivo alguno para celebrar. Un bicentenario que ha pasado sin pena ni gloria. Es muy difícil hablar de borrones y cuentas nuevas. La historia es lineal. Y todo lo que estamos haciendo en este momento es producto de lo que se hizo antes, ¿no? Producto de todo lo que ha pasado en las últimas décadas. Somos un país diverso, mestizo, y para algunos, como el escritor Gustavo Rodríguez, somos una Sudáfrica caleta, asolapada, donde reina el racismo. Nos sentimos todos peruanos en determinados momentos, cuando hay mistura, cuando la selección de fútbol juega. Ahí tenemos unas islas, entre comillas, de ilusión de que todos somos iguales.
Convertirnos en una república independiente y democrática parece ser 2 siglos después la gran tarea pendiente. Esto es el Perú que hay hasta ahora y se ha caído, emocionalmente se ha caído, culturalmente se ha caído. Y eso es muy fuerte, por eso digo, es muy fuerte. Lo que venga en adelante va a ser muy fuerte también, o difícil, o de repente un desastre, pero hay cosas interesantes y lo que tú me preguntas es, ¿por qué? Es porque nunca le interesó. Mira la historia del Perú. Todo lo que viene después que se va a Bolívar es una tira de caciques, digamos, militares miserables que no les interesa un rábano el Perú. La independencia del Perú no es un proceso que terminó en 1821. ¿Acaso persisten coincidencias entre el Perú que liberó San Martín con el del centenario de 1921 lleno de opulencia y festejo, y este del 2021, gris y desangelado? Lo que había como sociedad en 1821 era una sociedad de castas, es decir, donde tú te definías en función de tu raza. Lo normal era ser diferente ante la ley. No era quizás la misma coyuntura, pero los peruanos siempre estuvimos divididos por algo. Las fracturas tal vez no son las mismas, pero son igual de profundas. Había también antaño familias enfrentadas por diferencias políticas. Tanto es así que en el año 1824, el 9 de diciembre, que es la batalla de Ayacucho, se da una breve pausa antes de que empiece la batalla para que los que tenían hermanos, padres, hijos, amigos en el bando enemigo se pudieran despedir antes de matarse entre ellos. Se despiden durante 45 minutos, regresan a sus bandos y después se estuvieron matando. 28 de julio del 2021, un militar llegado de Argentina, el generalísimo, así de superlativo, don José de San Martín, pronunciaba estas palabras desde un balcón de Huaura. El Perú es, desde este momento, libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos. ¡Viva la independencia! San Martín forma parte de la élite criolla, hispano-criolla del momento, que va a hacer sus estudios y su formación en la península, España, inicia la carrera militar allí con éxito en la guerra contra Francia, y luego vuelve a América cuando abraza la causa. En homenaje a San Martín se levantó una plaza en Lima, que es quizás una de las más hermosas del Perú y de Sudamérica. Monumento a una figura endiosada en los libros de historia antigua, pero que en estos momentos álgidos provoca traer a la vida para preguntarle qué le pasó al Perú. De 1,70 m, 71 aproximadamente, ¿no? Era delgado, digamos, en la época en que vino acá. El tez, estaba quemado por el sol. Usaba las patillas porque tenía una cicatriz de guerra, que la ocultaba con la patilla, ¿no? Un retrato del pintor mulato José Gil de Castro y otras pinturas hechas en vida a San Martín fueron el punto de partida para que el artista plástico de esculturas hiperrealistas Walt Wizard iniciara la producción de lo que será la imagen a escala humana más próxima y fidedigna del Libertador. Se hace una estructura a escala real del personaje, ¿no? Cuando ya se tiene la medida de él. Si se tiene un uniforme, con el caso también de San Martín, que pudimos conseguir la medida del uniforme que está en el Museo de Historia Natural en Argentina. Lo visitamos personalmente, fueron muy amables y nos dieron acceso a las medidas del uniforme. Y también a las medidas del sombrero que tienen ahí de San Martín. Entonces eso te ayuda bastante. El grito libertador de San Martín se replicó en varios puntos del país. Quedó hermoso para los libros. En la práctica, el poder lo seguía teniendo el virrey La Serna. Increíblemente, mientras Rosa Merino entonaba el himno nacional con el Somos Libres en los labios, en las calles, hombres y mujeres daban la vida por el Perú. María Parado Bellido es fusilada en Huamanga en 1822. José Olaya es fusilado en el pasaje Petateros, a la espalda del Palacio de Gobierno, en 1823. Quiere decir que si San Martín declaró la independencia en el año 21, en el 22 y en el 23 que mueren estos dos héroes de la patria, seguíamos peleando por nuestra independencia. En Ayacucho, ya con Bolívar, seguimos peleando, y ahí ni siquiera termina en Ayacucho, Fernando, la guerra. En
En su libro recién publicado, el periodista Gastón Gaviola narra las más grandes batallas y lo que ocurrió en esos años inciertos después de que San Martín se marchara de nuestras tierras. La independencia del Perú es el 28 de julio de 1821. La batalla de Ayacucho es el 9 de diciembre de 1824. Ojo, estamos hablando de 3 años después de jugar la independencia. Quiere decir que en el año 22 y en el año 23 y en el año 24, los 3 primeros aniversarios patrios del Perú los celebramos teniendo un virrey y teniendo el Real Ejército del Perú ocupando calles y plazas peruanas. O sea, no sé qué tanto pueden haber salido a reventar cohetes y salir a desfilar. Para 1921, el Perú había cumplido 100 años de independencia y bajo el mandato de Augusto B. Leguía se vistió de rutilante esplendor con plazas, piletas y anchas avenidas. A Leguía le toca celebrar el centenario en 1921 de la proclamación de la independencia y el centenario de la batalla de Ayacucho en el 24. Entonces, él aprovecha para legitimar su autoridad, promover ciertos valores, transmitir cierta visión del pasado, de la identidad peruana. En su libro, la escultora Joanna Hammond recorre los obsequios que otras naciones le heredaron a esta Lima que con apenas 223,000 habitantes tiró la casa por la ventana en el centenario de la independencia. La inauguración de la Plaza San Martín y la construcción de un nuevo palacio de gobierno, la inauguración de la avenida Arequipa, el boato que se vivía, la inauguración de la avenida Leguía por el propio Leguía, porque a él le encantaba ensalzar su nombre, la avenida Venezuela, la avenida Argentina. El pueblo, claro que festejó el centenario y Lima continuó su embellecimiento. El Hotel Bolívar en 1924 y el Palacio de Gobierno, tal y como lo conocemos, comenzaría a construirse en 1926. Cederemos este palacio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea usado como un museo que muestre nuestra historia desde sus orígenes hasta la actualidad. Casi 100 años después, Pedro Castillo propone convertir el palacio en museo, tal y como lo hiciera Evo Morales con el Palacio Quemado de La Paz. El expresidente boliviano mandó a construir un edificio para sus oficinas, el cual rompió absolutamente con la arquitectura antigua del espacio. La historia del Perú es lineal, dice el historiador Fernando Rosas, y hay que entenderla como un todo. Aquí estuvo el virreinato más importante de América y todos somos resultado de ese mestizaje. Valoro mucho la historia del virreinato, ¿no? Es un momento cumbre para el Perú, en donde el Perú está en la voz, en el pensamiento de todo el mundo. El siglo XVII fue extraordinario, ¿no?, para el Perú. Con la fundación del virreinato, que se establecieron las castas y diferencias que hasta hoy persisten. Los 3 siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa, en gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros. Este bicentenario llegó en un momento insospechado, difícil, y no solo por la pandemia del coronavirus, sino también por una crisis política cuyas primeras páginas, cargadas de improvisación, hoy se escriben a lápiz castillista, aunque en el otro extremo está siempre el borrador serronista. ¿Por qué llega el día del bicentenario un presidente campesino a Palacio a decirnos a todos, nos guste o no nos guste, bueno señores, aquí estoy, y aquí estoy porque ustedes no han cumplido su trabajo, porque ustedes no han hecho su deber? Miren los últimos 5 años, ha habido 4 presidentes, han sido absolutamente mezquinos, no han hecho bien su trabajo. Bueno, por eso el pueblo, y sobre todo el pueblo andino, el pueblo quechua, el pueblo rural, el pueblo más olvidado, me ha puesto en esta posición. ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Nueva constituyente! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Nueva constituyente! Una sociedad vigilante sería ideal, que todos asumamos lo que tenemos al frente. En el 2024 se cumplirán 200 años de la batalla de Ayacucho, aquella que selló la independencia. La fiesta del bicentenario debe ser para todos, y no el baile de los que sobran.
Pasemos rápidamente al siguiente tema. Hablemos de Ángelo Caro, que ha sido recientemente condecorado en las instalaciones del legado de los Panamericanos. Ángelo Caro, que se logró ubicar entre los 5 mejores del mundo en una disciplina deportiva que acaba de ser incorporada en los Juegos Olímpicos, el skate. Además, una disciplina sumamente estigmatizada, ¿no? Deporte de vagos, que están en las calles, que no sirve para nada. De hecho, el abuelo de Ángelo no quería que Ángelo se dedicara al skate, lo quería en el fútbol, donde era muy bueno, pero Ángelo pues lo apasionó el skate. Tenía 10 años y no se dejó convencer y siguió practicando, cayéndose, levantándose, construyó fortaleza, construyó mente y se trazó metas. Entonces, a partir de ahí, el entrenamiento y las competiciones, la hoja de ruta para llegar a Tokio, y lo hizo. Y como les decía, ha sido condecorado, ha sido premiado en las instalaciones del legado de los Panamericanos, donde entrenan otros deportistas olímpicos y paralímpicos. Y aquí me quiero detener porque esta noche lo que nos muestra Percy Guzmán es precisamente cómo se preparan nuestros deportistas paralímpicos para irse ya pronto a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Vamos a conocer a Aniel García, que es levantador de pesas, a Pilar Jauregui en bádminton, a Angélica Espinosa en taekwondo y a Dunia Felices en natación. Deportistas que pese a la discapacidad lo han logrado. La verdad es que es ejemplar cada una de las historias. A ver, esta tarde se movilizó una buena cantidad de limeños por las calles de la ciudad protestando en contra del gabinete Bellido. Participaron las figuras políticas de la oposición y ya conocidas y tan criticadas, ¿no? Lo que no, por supuesto, no le resta nada a esta movilización legítima de peruanos preocupados frente a un gabinete que hace agua por todos lados. Ahí estaban, ¿no?, representantes del APRA, Jorge del Castillo, Lourdes Flores, Juan Cheput, Hernando Guerra García de Fuerza Popular. Esto nos debe hacer un llamado a nuestra clase política, sobre todo al centro, ¿no? Que necesitamos nuevos liderazgos, nuevos rostros que aglutinen no tanto en los extremos, sino más bien en un centro convergente que entienda que efectivamente, como también opina la mayoría de peruanos, no como dice el presidente Castillo por una asamblea constituyente que haga una nueva constitución, sino cambios dentro del marco legal que hoy está vigente, pero que se hagan cambios, que hayan cambios para que se favorezca a los que menos tienen, a los más desfavorecidos. Las provincias en el Perú han hablado claramente reclamando un cambio. Entonces, necesitamos que el centro se recomponga y que sepa entrar a este juego de ajedrez con mucha agudeza, pero con mucha firmeza también, frente a lo que se está planteando de saque de partida desde el gobierno. No le restemos responsabilidad al presidente Pedro Castillo en este gabinete presidido por un premier incapaz de deslindar con contundencia respecto a Sendero Luminoso. No podemos eximirlo de responsabilidad porque finalmente es él el responsable político como el presidente del Perú. No le restemos responsabilidad ni lo victimicemos, porque quien toma las decisiones finalmente y refrenda con su firme nombramiento es el presidente. Pero no es solamente el señor Bellido quien hace agua y por quien está ocurriendo estas protestas. Veamos lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el ministro de Trabajo, que en su primera gestión, ¿no?, en su primera decisión como cabeza de esta cartera, ha sido otorgarle la inscripción al sindicato de profesores que fundó Pedro Castillo. Estamos hablando de Iber Antenor Maraví Olarte. Esa fue su primera actuación como ministro, ¿no?, otorgarle la inscripción al sindicato de maestros fundado por Pedro Castillo, que hay que decir está enfrentado al SUTEP. Esto, por supuesto, ha generado malestar y lo que está generando es división. Así como la designación del gabinete Bellido ha alejado del entorno de Pedro Castillo a sus aliados en la oposición, que ahora miran muy críticamente y que le piden que haga renunciar al señor Bellido.
Lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, con el gremio de profesores. Otro ministro que está en problemas, Juan Carrasco Millones, que no le resta en absoluto estas observaciones que están haciendo su labor como fiscal, que ha sido ponderada como fiscal en Lambayeque. Juan Carrasco Millones, la Oficina de Control Interno de Lambayeque, ha abierto una investigación preliminar en su contra por presunta inconducta funcional. Se deberá determinar si el ministro del Interior habría transgredido normas constitucionales y o legales que rigen en el Ministerio Público. ¿Qué ocurre? Que el ministro ha tomado juramento, ha juramentado al cargo, pero él estaba con licencia solamente en su encargo del Ministerio Público allí en Lambayeque, un tema que tendrá que ser investigado. Esta oficina de Lambayeque ha informado que abrió investigación preliminar queja contra el fiscal Carrasco Millones por presunta inconducta funcional en cuanto a su actuación en lo concerniente a la incompatibilidad para el ejercicio del cargo de ministro de Estado a fin de determinar si se habrían transgredido normas constitucionales y legales. No son los únicos ministros. El problema con varios de ellos es que no cumplen ni siquiera con el perfil profesional para el cargo que ocupan. En el Ministerio del Ambiente tenemos a un psicólogo, todo bien con su expertise profesional, pero calza con el encargo que tiene. Entonces, esos son los elementos que le hacen a la oposición y a la mayoría de peruanos preguntarse, ¿qué busca el presidente Castillo con un gabinete de este tipo? Pechar al Congreso y que el Congreso pise el palito, ponderación, altura y agudeza para manejar esta situación. Nos vamos con ese comentario a la pausa y volvemos con más Aquí en Día. Gracias por acompañarnos esta noche aquí en Día de. Hasta el próximo domingo. Chau.